Hola, en este video vamos a hablar del sube y baja de la economía, o sea, vamos a hablar de los ciclos económicos. Todos nosotros hemos oído hablar, por ejemplo, de la recesión, de la crisis, del crecimiento, hemos oído hablar de la expansión, del auge, y eso es lo que vamos a mencionar un poquito en este video. Vamos a ver aquí para el caso de México un poco a lo largo del tiempo, a lo largo de las últimas décadas, cómo ha ido evolucionando su Producto Interno Bruto. Y vemos entonces en esta gráfica cómo hay una serie de fases en las cuales el producto crece, pero otras en las cuales decrece, luego vuelve a crecer para luego volver a contraerse y así crecer para luego tener fases entonces reiteradas de crecimiento, algunas fases de crecimiento más extensas y otras más cortas. A veces tenemos entonces que hay una serie de crecimientos prolongados por mucho tiempo y a veces duran poco tiempo. O sea, estos ciclos no tienen una duración determinada, una duración fija, pueden durar varios años, pueden durar unos pocos meses. Así tenemos entonces una serie de diferentes ciclos económicos. El francés Jean-Charles Sismondi, de 1773 a 1842, atacó la idea de que el equilibrio económico llevaba al pleno empleo, que era lo que sostenían en general los economistas clásicos. Entonces, tanto Adam Smith como Jean-Baptiste Say o David Ricardo hablaban de que el libre mercado llevaría al equilibrio y así al pleno empleo. Por lo tanto, ellos no consideraban que fueran relevantes los ciclos económicos. Sin embargo, Sismondi fue el primero en observar que la economía sí presentaba estos ciclos. Hasta ese momento, básicamente, los economistas atribuían los ciclos a factores externos, como podían ser las guerras o incluso las enfermedades u otros factores. Sismondi demostró que estos ciclos se debían a las fuerzas del mercado, que habían etapas de sobreproducción y de subconsumo y que éstas se daban por la desigualdad que se presentaba en los periodos de crecimiento. Vamos a ver un poco entonces cómo es que Sismondi explicaba esto. Nuevamente vamos a hacernos una línea de tiempo y entonces Sismondi decía que habían épocas de prosperidad, lo que hoy llamaríamos una expansión dentro del ciclo económico, y que entonces los trabajadores pedían aumentos durante estos periodos y que así entonces la economía crecía más. Los trabajadores tenían entonces mayores salarios y podían entonces consumir más. Las empresas, como estaban viendo incrementadas sus ventas, entonces contratan cada vez más trabajadores. Los trabajadores con más dinero entonces gastan más. Sin embargo, empieza entonces a incrementarse la oferta, no solo la demanda, y en determinado momento el crecimiento de la oferta excede a la demanda. Por lo que entonces las empresas empiezan a competir, empiezan a bajar los precios y por lo tanto empiezan a bajar sus ganancias. De alguna manera, digamos, ya se saturó el mercado. Así entonces las empresas, cuando ven disminuidas sus ganancias, despiden trabajadores para reducir los costos. Y entonces empieza a generarse el desempleo, así empieza a disminuir el consumo y empieza a darse la crisis, o sea, una recesión. Con los precios más bajos, más adelante en el tiempo, se empezará otra vez a estimular la demanda. Las empresas se empiezan a recuperar, empiezan a ver incrementadas sus ganancias, empiezan otra vez a contratar más trabajadores y entonces el ciclo empieza a repetirse nuevamente. Esa era la explicación que Sismondi daba. Hoy día, como lo vimos en la gráfica para México y podríamos presentar una gráfica similar para cualquier otro país, tenemos entonces que hay periodos de expansión a lo largo del tiempo. Llegamos a estos picos de auge para luego entrar entonces en una recesión, para llegar a la parte más baja en una depresión y luego entrar otra vez en una fase de recuperación, repitiéndose entonces estas fases del ciclo económico en las cuales la economía se expande y luego se contrae, se expande y se contrae. Así tenemos entonces esta ciclicidad de la actividad económica. Existen diferentes teorías sobre los ciclos económicos que no vamos a exponer en este video y que han sido formuladas por economistas como Mitchell, como Schumpeter, como Keynes, como von Mises, como Kondratiev, entre muchos otros. Esperamos haber simplemente realizado una introducción al tema. Le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com, a suscribirse en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube y darle me gusta. Muchas gracias.